Bienvenidas a todas y a todos a esta serie de encuentros que organiza el Colegio de Administradoras y Administradores Públicos de Chile. Mi nombre es Andrés Serpa, soy presidente nacional del Colegio de Administradores Públicos y Administradoras Públicas, y les envío un fraternal saludo a nombre del Consejo Nacional de la Orden a todas y todos los socios y socias, colegas, investigadoras e investigadores, estudiantes, funcionarios públicos, dirigentes de base de asociaciones y a todos quienes se interesan por un mejor estado al servicio de la ciudadanía y que se han inscrito en esta serie de charlas en las cuales nosotros hemos gestionado para ustedes. Les enviamos también un fraternal saludo a quienes nos están viendo desde Latinoamérica y que están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Hemos querido denominar a este cuarto y último conversatorio de la serie de charlas que organiza nuestro colegio profesional, Administración Pública y Nueva Constitución. Ello, puesto que como agentes públicos, bajo el amparo de la orden que agrupa a las y los administradores públicos de Chile, debemos tener una posición al respecto sobre un hecho histórico y quizás comparable al plebiscito del sí y el no ocurrido en 1989. Este hecho histórico acontecerá en nuestro país el 25 de octubre de este año. Es más, haciendo un poco de historia, nuestro colegio profesional en la presidencia del colega y miembro fundador del gremio, don Guillermo Ríos Béjar, fue una de las sedes del Comando del No en 1989. Este hecho, quizás desconocido para algunos, nos demanda estar a la altura de los acontecimientos que viviremos próximamente, en el cual tendrán un rol activo las nuevas generaciones de administradoras y administradores públicos de Chile, al igual como ocurriera en 1989. Nuestra historia, nuestros estatutos, nuestros códigos de ética y nuestra posición en el Estado nos combinan a tener una actitud republicana frente a los temas que afectan al Estado y la sociedad. Por cierto, nuestro colegio profesional ya ha fijado una posición al respecto, la cual será dada a conocer próximamente. Pues bien, para hablar sobre administración pública y nueva constitución, nos acompañan en este conversatorio la doctora Gladys Camacho y los doctores Marco Moreno y Gerardo González. Pasamos a presentar a la doctora Gladys Camacho. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde es titular de las cátedras de Derecho Administrativo y Responsabilidad del Estado. Además, la doctora Camacho es diplomada en docencia universitaria, es máster en Administración Pública de la Universidad de Alcalá, el Instituto Nacional de Administración Pública de España. La doctora Camacho también es doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ella posee una larga experiencia en docencia y administración universitaria. Sus principales investigaciones versan sobre la jurisprudencia administrativa, las bases de la institucionalidad, la transparencia y probidad administrativa, entre otras. El doctor Gerardo González Águila, a quien le enviamos un fraternal saludo también allá en la ciudad de Puerto Montt, es administrador público de la Universidad de los Lagos, académico del Departamento de Gobierno de Empresa de la misma universidad. También es magíster en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas y Administración de la Universidad de Salamanca, en España. Entre los años 2011 y 2013 fue jefe de carrera de Administración Pública de la Universidad de los Lagos, donde lideró el segundo proceso en que la carrera de Administración Pública se acreditó por 4 años. Actualmente, el doctor González Águila, trabaja en posgrado, análisis político regional, comunicación electoral y formación de ciudadanos, asistiendo a varias charlas como expositor sobre la nueva Constitución. Finalmente, presentamos al doctor Marco Moreno. Él es el profesor de Historia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,
magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden, en Holanda. Es profesor e investigador asociado de Flaxo en su sede académica en Chile. Es especialista docente internacional del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Honduras. Ha sido consultor internacional, ha dictado cursos en la Universidad de Chile, Diego Portales, Alberto Hurtado y Central de Chile. El doctor Marco Moreno ha ocupado diversos cargos directivos en la Universidad Central. Fue secretario de facultad, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y actualmente es director de la Escuela de Gobiernos y Comunicaciones. A nuestros ponentes le damos la más cordial bienvenida y agradecemos vuestra presencia, también como a quienes nos escuchan de Arica a Coyhaique y en Latinoamérica. El orden de las ponencias será el siguiente. Comenzará la profesora Gladys Camacho, le seguirá el profesor Gerardo González y finalizará el orden de las presentaciones el doctor Marco Moreno. Tras cada una de las exposiciones realizaremos y sistematizaremos las preguntas que nos lleguen a través del chat para llevarlas adelante y hacérselas a nuestros ponentes, quienes las responderán en lo que quede de nuestro tiempo. Pues bien, en este tema que nos apasiona y el cual nuestro país está a puertas de poder tener una nueva constitución, damos el inicio de esta charla Administración Pública y Nueva Constitución con la profesora Gladys Camacho. Profesora Camacho, tiene la palabra. Muchas gracias, Andrés. Quiero empezar, digamos, agradeciendo la invitación que nos has hecho y en tu persona, digamos, a todos los integrantes y a los miembros del Colegio de Administradores Públicos por invitarnos a compartir esta plática usando esta maravilla ahora de la tecnología que nos permite, digamos, conversar con destacados académicos que están en otros lados del país y poder, digamos, confluir en esta sesión. Yo quiero compartir ahora, digamos, una breve presentación que preparé, digamos, para esta oportunidad. Digamos, sencillamente creo que me va a ayudar a poder respetar los límites del tiempo, que sé que es bastante breve, así que son muy, muy pocas láminas. Y lo que me parece que la primera observación ha sido una idea muy, muy interesante el que nos convoques a discutir sobre esta relación que hay entre administración pública y nueva constitución. Creo que la discusión mayormente se ha centrado, se viene centrando en cuál es el catálogo de derechos que queremos que la Constitución garantice, incluso llega hasta la forma de gobierno, si debemos seguir o no seguir con el presidencialismo o tal vez adoptar una combinación entre semiparlamentarismo, pero no hemos abierto una discusión sobre un elemento base que es la administración pública, que es una herramienta fundamental para aquello que pongamos en la Constitución pues sea realidad, ¿no? Y yo creo que en esto vamos a ser bastante complementarios con los profesores Moreno y González, digamos, con las visiones que ellos puedan presentar, pero ya que estamos aquí convocados, pues me parece que partimos entonces de un supuesto que al menos una de las opciones que se medirán en octubre próximos no, o digamos, perderá o no es la que saldrá triunfante, ¿verdad? Que es justamente aquella que está ahí en la pantalla. Pero
a propósito justamente de este inicio, de este recorrido hacia una nueva Carta Constitucional, debemos aprovechar, digamos, de discutir que necesitamos o no necesitamos, digamos, preguntarnos qué es lo que la Constitución, por ejemplo, en relación con la administración pública, debiera contener, ¿no? Tenemos que preguntarnos primero si necesitamos que la nueva Constitución amplíe su foco en la administración pública. Y para responder esa pregunta tenemos que constatar que la actual Constitución no precisamente contiene muchas pautas propias o dirigidas especialmente a la administración del Estado, ¿no? Creo que ahí hay unas deficiencias, ¿no? que debiéramos tener en cuenta, que para que el nuevo texto constitucional contenga algunas reglas que coadyuven a su buen funcionamiento, al buen funcionamiento del sistema que se debiera instaurar, ¿no? La administración del Estado, pues tenemos claro que es una herramienta fundamental para las dos funciones básicas que tiene el presidente, que es gobernar y administrar. Pero y en la actual Constitución la administración está concebida como una organización más al servicio presidencial que al servicio del interés general, ¿no? Y la organización administrativa debiera ser una organización precisamente que funcione de una manera profesional, de una manera, digamos, que sea eficiente, que sea eficaz con la implementación de las políticas que se aprueben en el ámbito presidencial, ¿no? Y es crucial para lograr, digamos, garantizar el respeto y la promoción y la mayor cobertura de los derechos fundamentales, de los derechos humanos en última instancia. Entonces, sí, yo creo que la respuesta a esta pregunta es básicamente que sí. Y es muy importante que en esta nueva carta contemplemos una serie de previsiones o de directrices hacia la administración. Partiendo entonces de que la respuesta es positiva, tendríamos que preguntarnos a qué acuerdos sobre la administración pública debiéramos aspirar en una nueva Constitución. El régimen presidencial que consagra el artículo 24, ¿no? Que es un artículo que tiene una raigambre, digamos, histórica, que se ha repetido en las constituciones previas, desde 1828 en adelante, ¿no? Lo que expresa es un gran vínculo entre la administración y el cumplimiento de las funciones presidenciales. Pero habría que preguntarse también qué modelo de administración pública es más coherente con el Estado de Derecho, si es una administración en donde los funcionarios públicos dependieran, digamos, plenamente del gobierno e hicieran lo que éste ordenara, aunque estuviera en contra del derecho, por ejemplo, ¿no? O si sería más congruente, más bien tener un modelo basado, ¿no? en una racionalidad y en una planificación previa, y no simplemente en decisiones coyunturales. También evitar, digamos, que la administración pública sea un botín, digamos, del gobierno que en ese momento esté ejerciendo el poder, sino que más bien tenga una cierta continuidad y una cierta estabilidad que permita, digamos, el funcionamiento del país y de las instituciones de una manera más acorde, ¿no?
Es decir, necesitamos entonces un modelo burocrático, profesional, tecnificado, delimitado en sus competencias, ¿no? Y con procedimientos que permitan que los distintos derechos y los distintos intereses que se puedan manifestar en torno de una temática estén, digamos, debidamente representados, ¿no? Y que todas esas prescripciones podamos tenerlas, digamos, también contenidas, digamos, en sus directrices básicas en el texto constitucional, ¿no? Y al respecto, ¿qué contenido se me ocurre que podríamos tener, digamos, contemplar? Y ahí parto un poco de la base de lo que ya hay en la Constitución actual y de lo que faltaría. O sea, por ejemplo, los principios de probidad, que ya están, ¿no? El principio de control, que está bastante también desarrollado, pero en materia de principios yo he hecho en falta, por ejemplo, que podamos consignar el principio de buen gobierno, junto con el derecho, digamos, a una buena administración, que con ello conlleva una forma de hacer, digamos, y de gestionar las cosas públicas, ¿no? Sé que en el principio de buen gobierno está implícito la transparencia, pero creo que por toda la discusión que ha habido en torno a la extensión, o que si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dice que el artículo 8º no dice transparencia y por tanto no es un principio constitucional, pues habría que consignarlo y zanjar esa discusión, ¿no? Hay cosas que la Constitución actualmente resuelve mal. Por ejemplo, el problema de la nulidad de derecho público, que ni doctrina ni jurisprudencia nos hemos puesto de acuerdo en qué significa y qué consecuencias jurídicas tiene. Entonces, hay cosas que la Constitución tiene que resolver a este respecto, y hay cosas que la Constitución no ha hablado tampoco, o ha omitido hablar. Y creo que, por ejemplo, en relación con el principio de responsabilidad, es bueno que se contenga, digamos, cuál es la regla general por la que va a responder el Estado cuando éste cause daño. Y acabemos de una vez con la discusión si es falta de servicio o no, y la aplicación triangular del Código Civil, que por ahí se ha acuñado para algunos casos, pero que luego en otros no se aplica. Y, por ejemplo, en materia de potestad sancionadora, ¿vamos a reconocerle o no la potestad sancionadora a la administración sujeta a ciertos principios básicos como el de la proporcionalidad, el de la razonabilidad, etcétera? Y ciertas directrices del control jurisdiccional, que hoy en día, lo que tenemos hoy en día para resolver las controversias jurídicas con la administración del Estado, yo creo que no es de recibo para el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, digamos. Esta cosa de una pluralidad y una explosión de distintos tribunales administrativos con distinto pelaje, con distintos recursos, con distinta capacidad técnica también, creo que no corresponde con un modelo coherente, porque no hay ningún modelo de contencioso administrativo que podamos nosotros identificarnos claramente y decir, tenemos resuelto ese problema. Y también hay otro gran tema, que es en relación a lo que es la función pública. Y en relación con la función pública tenemos que ver si es que seguimos optando, por ejemplo, por un modelo de servicio civil para la gestión de la administración pública, basado en una carrera administrativa, ¿no? Guiado por principios de ética pública, principio de probidad, de responsabilidad, transparencia, austeridad, equidad de género, etcétera. Tendríamos que también discutir, porque hoy en día todos sabemos la gran conflictividad que hay en materia por ejemplo, de las contratas. Se está generando una categoría nueva de funcionario que no es ni de planta ni esa contrata, sino son estos a contrata que no se pueden prescindir
por el término de su contrata ni por, y solamente por falta, digamos, disciplinaria grave o por calificación, ¿no? Que es lo que vienen estableciendo los tribunales. Entonces creo que es importante tener esas coordenadas claras. Junto con ello, ¿por qué no tener un tribunal, por ejemplo, de servicio civil? La Contraloría, yo creo que al tener tantas competencias, tan omnipotente, digamos, en todas, pero al final no se da abasto y quedan muchos temas, como los temas de los conflictos, digamos, en la función pública sin resolver oportunamente. Y a lo mejor podríamos plantearnos que se cobije un tribunal, por ejemplo, del servicio civil. Y, por ejemplo, en materia de función pública, muy importante, muy relevante, es que elevamos el estándar y que la Constitución establezca que en materia de inhabilidades e incompatibilidades, digamos, el principio de igualdad y puede ser, digamos, afectado, ¿no? Puede ser afectado a efectos de garantizar un estándar de integridad pública bastante más alto que evite, digamos, estas sillas musicales en donde se da una rotación entre el sector público y el sector privado o viceversa, sin solución de continuidad y que yo creo que hasta ahora no es ilegal, pero creo que todo el mundo a veces, con ejemplos bastante recientes, quedamos bastante preocupados. Y ya digamos, por último, creo que también en materia de administración, de qué es lo que debiera contener, digamos, la Constitución o qué oportunidad tenemos para pensar, y sobre cada uno de estos temas uno podría hablar horas, digamos, sobre lo que uno piensa cómo debiera ser, es el tema de la organización administrativa. Entonces nosotros tenemos un conjunto de organismos administrativos que están en la Constitución, la Contraloría General de la República, por ejemplo, el Banco Central, ¿no? Es bueno que estén, podrían no estar, necesitamos que estén, digamos, y si es así, debemos incluir algunos otros. La manera como se ha interpretado la autonomía constitucional hoy en día es bastante disfuncional para cómo se viene desarrollando el sistema en general. La autonomía constitucional significa que en realidad en la práctica es como que se generan ciertas autarquías en las cuales rompen esta idea original de la división de poderes que significan contrapesos. La autonomía constitucional como que hace un cortafuegos y ningún otro órgano puede inmiscuirse o controlar o fiscalizar a un órgano constitucional porque violaría su autonomía constitucional. Si eso es así, por ejemplo, si continúa siendo de este modo, debiéramos constitucionalizar el Consejo para la Transparencia, que justamente para poder darle la posibilidad que también tenga competencia, por ejemplo, para dirimir los conflictos de transparencia o de negación de acceso a la información de órganos autónomos constitucionales, como la Contraloría, que ella no sea la que dirima sus propias controversias. O la Fiscalía Nacional Económica, que justamente tiene un papel bastante relevante en materia de funcionamiento de los mercados. Y en el ámbito más de organización territorial, pues también es oportunidad de impulsar a partir de la Carta Constitucional una mayor o una mejor descentralización, ¿no? A través de los gobiernos regionales, a través de las municipalidades, facilitando los mecanismos de traspaso, por ejemplo, de competencias, pero con las debidas dotaciones presupuestarias o de recursos. Es decir, yo en esta intervención, digamos, lo único que quiero es dejar planteados una serie de temas que creo que desde la perspectiva administrativa debiéramos seguir conversando. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Gladys Camacho. Les comentamos a nuestros asistentes que tenemos en este momento a 116 asistentes en nuestra aula virtual, desde Arica hasta Coyhaique. Tenemos también la asistencia de dirigentes de base, investigadoras, investigadores, administradoras y administradores públicos, estudiantes de la carrera de Administración Pública de todo el país, y queremos también darle la más cordial bienvenida a quienes se están integrando. Bien, después de esta presentación de la profesora Gladys Camacho sobre los temas normativos e institucionales de una nueva constitución, damos paso al doctor Gerardo González Águila. Doctor Gerardo González, tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo y agradecimiento a usted, presidente del Colegio La Orden, por la invitación a este gran tema que hoy día es coyuntura nacional. Y también saludar, por supuesto, a Gladys, a Marco y a todas las personas que están conectadas para, digamos, escuchar algunas visiones y después poder someternos a una ronda de consultas, tengo entendido. Bien, voy a tratar de ser lo más sucinto posible en estos 10 a 15 minutos y lo primero que quiero empezar a decir es que me voy a ir a la historia, a la primera constitución existente en el mundo, que la escribió Aristóteles, por allá por el siglo III y IV antes de Cristo, en la antigua Grecia, en Atenas, y después de reunir una serie de escrituras, la primera constitución existente en el mundo en la antigua polis griega. Hubo 3 constituciones políticas griegas, esa fue la primera, después Jenofonte el Sabio, escritura la segunda, y finalmente Jenofonte, coincidencia de nombre pero distinto seudónimo, el Sabio, escribe la primera constitución de Atenas. Por lo tanto, ahí tenemos las 3 primeras constituciones, 2 de la polis griega y la tercera, que viene a ser la primera, pero de Esparta, ¿ya? No es Atenas, sino que Esparta. ¿Ya? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque después Aristóteles, que crea la primera constitución, en su libro, en su magna obra, La Política, se refiere un poco a la justificación de esa primera constitución. ¿Y cuáles fueron esas principales justificaciones? Yo quiero dejarlas acá, ojalá que quede bastante claro, digamos, la definición del concepto. Él justificó la existencia de una constitución para la felicidad de las personas, para propender a la felicidad de los atenienses en la antigua Grecia. Pero además lo justificó después en su libro La Política, de que una constitución sirve para dirimir todo lo concerniente a la existencia de un Estado de derecho, a la división de los poderes, a la rotación de las, digamos que, por supuesto, dentro de un régimen democrático. Esas fueron las 5 grandes justificaciones, digamos, respecto a la existencia de una constitución. Y lo último que quiero remarcar en base a estas 3 antiguas constituciones existentes en el mundo, es que sobre todo ponga mucha atención en la primera constitución espartana, porque ahí se consagran por primera vez en el mundo igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es algo que no siempre se conoce, pero que esa constitución, digamos, en base un poco a lo elitista que fueron las constituciones, digamos, primera y segunda de Atenas, entonces hubo una reacción espartana, sobre todo después de la guerra del Peloponeso, para establecer, digamos, esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres en esa primera constitución de Esparta. Eso como contexto, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, siguiendo la trayectoria, digamos, de la evolución de las constituciones en el mundo, y para ir aprovechando el tiempo, quiero referenciar solamente 2 que utilizaron, más allá de una concepción elitista como fueron las primeras constituciones, porque la primera constitución de Atenas la escribió Aristóteles y después fueron Jenofonte, el historiador y el Sabio. O sea, una persona escribió una constitución, ya en sus inicios, eso no hay que olvidarlo. O sea, una persona, un gran filósofo sabio, digamos, perteneciente a esa época. Y si nos vamos después y seguimos este transitar, digamos, histórico, quiero referenciar 2 constituciones que sí utilizaron
por primera vez procesos constituyentes un poco como chilenas y chilenos para seguir algún tipo de procedimiento a través del proceso constituyente. La de 1787, la primera constitución federal de Estados Unidos, cuyos fundamentos, digamos, estuvieron en el libro, en la obra del Federalista, que fue, digamos, escrita por tres grandes influyentes estadounidenses, pero esa primera Constitución Federal de 1787, realizada en Filadelfia, fue a través de una gran, entre comillas, asamblea constituyente. Por lo tanto, ahí se tiene, digamos, una primera opción de acercamiento de la ciudadanía, entre comillas, representada para participar de esta Carta Magna estadounidense. Y después si nos trasladamos a 1789, en Francia, sobre todo en Versalles, en plena, digamos, Revolución Francesa, se escritura la Constitución de Francia, Nacional de Francia, a través de una convención constituyente. Existía un rey, existían fuerzas vivas que exigían, digamos, participar en esta nueva Carta Magna, y después de guerras civiles, después de un montón de situaciones bélicas, se pudo optar a que la ciudadanía esté representada y participar de una gran convención constituyente. Esas son las dos grandes constituciones federales, digamos, de modelo, a través de la utilización de procesos constituyentes para dar pie a la ciudadanía a que participe de manera representada en esa Carta Magna. Y el tercer eje de todo esto es la constitución que tenemos vigente, pero en este sentido quiero recordar que en nuestro país han existido 7 constituciones formales y alrededor de 4 intentos, digamos, de leyes constituyentes, pero en definitiva son 7. La de 1818, cuando estaba O'Higgins, fue escrita solamente por 7 personas, y después, si seguimos avanzando en el tiempo, me voy a referir a la de 1833. Entre medio hubo también una especie de constitución, que más bien fue un intento federal, una legislación federal, pero no en categoría de constitución, donde por primera vez en 1826 se eligieron a intendentes de manera directa, y de ahí hasta ahora no hemos sabido más de eso. Pero sí, después, en la de 1833, existió una especie de representación ciudadana a través, digamos, de la participación de alrededor de 70 diputados que participaron en la escritura, digamos, de esta constitución, y que casi dura 100 años, alrededor de 93 años, y después pasamos a la de 1925 con Alessandri, que, digamos, fue escrita por un grupo de personas bastante cercanas al expresidente, al famoso León de Tarapacá. Y ahora, aterrizando un poco al contexto de la Constitución del 80, quiero referirme a la historia y conectarla también con la administración pública, que es el tema, digamos, de la convocatoria de esta charla. Y en ese sentido, tengo que referirme a 2 instrumentos claves que se escrituran al año siguiente del golpe de Estado, ¿ya? Pero la primera reflexión que quiero hacer es que nosotros vivimos actualmente en un país que inventó el dictador Pinochet, ¿ya? Esa es la reflexión, digamos, que yo quiero dejar instalada aquí, bastante polémica, pero la voy a justificar por qué. ¿Ya? Lo primero es que después del golpe de Estado, en el año 74, Pinochet, digamos, conforma la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, la CONARA, para encargarle a ellos, ¿verdad?, que elaboren una propuesta de reordenamiento de la división político-administrativa y de una nueva regionalización del país. Pues bien, el 11 de abril del año 74, Pinochet le pide a la CONARA que presente sus insumos para esta nueva regionalización y esta nueva visión del país, incluyendo también una nueva administración pública. Participaron alrededor de 7 personas, puros generales, pero también el representante de la CONARA, los ministros del Interior de la época, de Hacienda, y de Economía, y el propio Pinochet, en una reunión secreta. Existe un documento que es secreto, ¿verdad?, donde, digamos, tanto en la reunión secreta como en el acta secreta, 111A, digamos, ahí se pensó y se delineó la regionalización de nuestro país y la división político-administrativa. O sea, estamos hablando que la regionalización de nuestro país fue hecha por 7 hombres, por 7 personas, por 7 generales, ¿verdad?, en absoluto secreto. ¿Ya? Ese es el origen, entonces, de nuestra regionalización. Y después de abril, en julio del mismo año 74, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa, la CONARA,
digamos, aparece con un documento que en manos del propio ex dictador Pinochet, él lo anuncia y lo escribe, y se llama ese documento manifiesto, ¿verdad?, de su excelencia presidente capital general Augusto Pinochet, ¿verdad?, donde formalmente lo que le encargó anteriormente a la CONARA se transforma entonces en un documento formal donde Pinochet dice: esta es la nueva regionalización, esta es la nueva administración pública que yo quiero para el país, absolutamente racionalizada, y esta es la nueva Contraloría que yo también quiero para nuestro país. Entonces, ahí aparecen los primeros fundamentos, ¿verdad?, de las 12 regiones que inventó Pinochet, concentrándolo en un Estado unitario con una tremenda contradicción. O sea, nosotros, si tenemos regiones, debiésemos ser a lo menos un Estado regional, pero somos un Estado unitario con un régimen absolutamente presidencial, y que cuyo principio fundamental, ¿verdad?, para la Constitución del 80 fueron recogidas, digamos, en estos dos documentos base madre del año 74, el Secreto de abril y el otro que es Chile es un nuevo destino, de la CONARA de julio de ese año 74. Pues bien, la Constitución del 80, conocida por todas y todos, su principio fundamental no fue el que ha orientado desde el principio de las constituciones hasta ahora en el mundo, con diversas constituciones comparadas, porque no es el principio, digamos, de la democracia, del buen vivir, de la felicidad, sino que el principio de la Constitución del 80 es un principio de seguridad nacional, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. El principio de seguridad nacional es el que se acuña, ¿verdad?, para validar y justificar la existencia de esta Constitución de Pinochet, con un plebiscito, como todos sabemos, bastante cuestionado, sin congreso, sin partidos, sin representación ciudadana. Por lo tanto, ahí están las bases de contexto de esta Constitución, que no se escrituró en los 80, sino que esto ya venía desde el mismo golpe de Estado en adelante, conformándose diversas comisiones para poder asentar las bases de este nuevo país. Digamos, en ese sentido, como ya les he manifestado, digamos, esta situación de contexto, la administración pública que nosotros conocemos hoy día y también muchas otras instituciones públicas tienen sus orígenes en la dictadura militar, como así también otras leyes muy importantes que condicionan la vida del ciudadano común en nuestro país, y que a través de leyes que se dejaron promulgadas a finales de, digamos, el 87-88, antes del plebiscito del 89, nuestra democracia quedó absolutamente amarrada y pactada, ¿verdad?, para los siguientes años venideros con democracia. Por lo tanto, nosotros hemos vivido y vivimos en una democracia pactada, donde incluso hoy día existen, al año 2020, alrededor de 199 leyes con carácter secreto que ni siquiera el propio CPLT las ha podido descifrar. O sea, ese es el país que vivimos. Por lo tanto, estamos, digamos, inmersos hoy día en una coyuntura que después de las protestas y el estallido social de octubre y del gran acuerdo de los 12 puntos de noviembre, existe después de más de 20 años y más de 30 años de la existencia de la Constitución del 80, la única posibilidad histórica, esto es inédito, pero después de toda nuestra historia republicana existe por primera vez la posibilidad de no tener una constitución elitista, sino que de tener una constitución ciudadana y con origen democrático. Por lo tanto, yo creo que eso es lo relevante, lo importante y lo atractivo que hace que muchas personas, la gran mayoría de las chilenas y chilenos, vamos a concurrir a votar porque es algo completamente histórico y es algo absolutamente necesario en base a las demandas, en base a las problemáticas que no han sido resueltas ni por la ex concertación, ni por la ex nueva mayoría, ni por la Alianza por Chile, sino que la gente ya, digamos, de alguna otra manera, como dice Pascuino, ¿verdad?, hoy día existe una democracia y una ciudadanía cada vez más exigente, y que por supuesto hoy día está la oportunidad histórica, y de acuerdo a mi percepción, creo que va a ser el plebiscito y la concurrencia electoral que va a tener mayor participación de todas las elecciones existentes hasta ahora en democracia. Muchas gracias. Perfecto, profesor. Muchas gracias por este recorrido que usted nos ha hecho sobre lo que son las diversas constituciones y cómo llegamos
a nuestra Constitución, la Constitución de 1980, que ha sufrido algunas modificaciones, por cierto, y que usted las manifestó muy bien en su exposición, pero que sin duda también da un paso trascendental a lo que va a ser el plebiscito de octubre y cómo esta Constitución va a afectar a lo que es la administración pública. Para eso, para tener perspectivas respecto de lo que estamos conversando, vamos a dar la palabra al doctor Marco Moreno, que nos va a ilustrar también respecto de este tema. Profesor Marco Moreno, adelante, por favor. Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, un saludo a todas y todos, a quienes me acompañan ahora en el panel, a Gladys y a Gerardo, por esta interesante conversación. Por cierto que al Colegio de Administradoras y Administradores Públicos tengo una relación muy estrecha con el colegio. Hace algunos años me beneficiaron con un importante premio, el premio Enrique Silva Cima, la trayectoria, y por lo tanto tengo un compromiso con el Colegio de Administradores Públicos y con las y los administradores públicos que formamos también, en mi caso, en la Universidad Central. Y muy contento de estar, por lo tanto, hoy día conversando sobre un tema tan significativo para el país. Ya Gladys dio los elementos muy bien planteados desde el punto de vista jurídico, un poco lo que está en juego, ¿no? Desde esa perspectiva creo que colocó elementos que son fundamentales para poder entender cómo esto se va a poner en disputa. Y también Gerardo aportó la perspectiva histórica para entender estos procesos, ¿no? Y la legitimidad que puede tener este proceso respecto a los anteriores. Como dijo Gerardo, todas las constituciones anteriores en Chile han tenido un déficit tremendo de legitimidad de origen, ¿no? No sé si Gladys podría ilustrarnos respecto a si en el mundo también tienen esta misma dificultad, pero en concreto en el caso chileno tenemos esta dificultad de legitimidad que han tenido todos nuestros textos constitucionales, la del 80, la del 25, la del 33, por nombrar los más importantes, ¿no? Se han hecho de la forma en que Gerardo nos señalaba, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes y entre muy pocas personas. La invitación justamente hoy día es hacer un proceso distinto, ¿no? Por eso que es un proceso complejo, no es una tarea sencilla, sino que tiene cierta complejidad. Pero yo quisiera centrarme en lo que Andrés planteaba respecto y me preguntaba sobre los efectos que puede tener una nueva constitución, entendiendo que todos los cambios significan, ¿no es cierto?, alteración al orden natural que tenemos o normativo, porque evidentemente introducen modificaciones, y cómo eso podría afectar el futuro de la administración pública, ¿no? Que era lo que con Andrés habíamos conversado sobre lo que yo debía también plantear, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta que este proceso constituyente que está impulsando hoy día un cambio a la Constitución tiene dos cuestiones que lo explican, o por lo menos la más prioritaria, porque son muchas más. Uno que fundamentalmente, como lo conocimos, ¿no es cierto?, es resultado de un proceso de movilizaciones, como fue el estallido social, que pronto cumplirá ya un año, el 18 de octubre del año pasado, pero que fue la manifestación, en el fondo, fue la expresión de una situación más profunda, ¿no?, más subterránea, que nos afecta como país, y que yo creo que tiene que ver con el agotamiento del modelo de gobernabilidad que teníamos en Chile, ¿no? De alguna manera, este modelo de gobernabilidad instalado al inicio de la transición, hace 30 años ya, ¿no es cierto?, se agotó, ¿no? Y la expresión de ese agotamiento tiene que ver entonces con ese estallido social que se expresó en profundas movilizaciones que llevaron, ¿no es cierto?, como muy bien lo relataba Gerardo, a una situación de crisis durante casi un mes que nos tuvieron en vilo, ¿no? Del 18 de octubre al 15 de noviembre, cuando se llegó a un acuerdo precisamente para destrabar, para encauzar esa energía a través de un proceso constituyente que fue el que se suscribió, ¿no es cierto?, que después el gobierno refrendó a través, ¿no es cierto?, de la convocatoria a un plebiscito,
en donde las chilenas y los chilenos vamos a tener que decidir si queremos cambiar la Constitución y cómo hacerlo. Eso es bastante inédito también, ¿no? Hasta donde yo sé, Gladys, la experta acá, pero hasta donde yo sé, en pocos procesos constituyentes se han hecho estas dos preguntas simultáneas. Es decir, cambiar la Constitución, ¿quiere o no cambiar la Constitución? ¿Y a través de qué mecanismo? Normalmente, ¿no es cierto?, los plebiscitos de entrada preguntan sobre la primera cuestión, pero no preguntan sobre el mecanismo, por lo tanto, aquí el tema del mecanismo es una cuestión importante, y eso es un tema que también marca la diferencia. Entonces yo diría que tenemos este antecedente que marca un proceso como el que estamos señalando respecto de algo bastante inédito, ¿no? Tanto por los problemas de legitimidad que tuvieron nuestros anteriores procesos constituyentes o constituciones, como por el carácter que esta está teniendo hoy día, ¿no? Y tenemos, digamos, la tentación de comparar, como muy bien decía Gerardo, o Andrés, también lo señalaba al principio, comparar este proceso con el que ocurrió hace un poco más de 30 años atrás, precisamente el año 1988, que tuvimos otro plebiscito muy importante en la historia de Chile ese año, ¿no? Hace un poco más de 30 años, 32 años, tuvimos un plebiscito trascendental para el futuro del país, que nos permite estar conversando hoy día de la manera en que lo estamos haciendo, porque permitió, ¿no es cierto?, dar curso a un proceso también democrático, con lo que fue el triunfo del no en esa elección, un triunfo ajustado, digámoslo, 55-45, más o menos fueron los números que hubo, pero con un contexto totalmente distinto, ¿no? Y por lo tanto lo natural es tender a comparar esos dos procesos, el del 88 y el proceso actual. Y la comparación, claro, uno puede decir, ambos son procesos, son plebiscitos claves para la historia del país, en uno para el retorno a la democracia, en este otro para tener una nueva carta fundamental, con contextos, por supuesto, distintos. En el anterior estábamos en un contexto de dictadura y aquí estamos en un contexto de democracia. A uno le puede gustar, puede decir si es más o no democracia, pero es una democracia en términos formales por lo menos, ¿no? Y por lo tanto, la comparación nos lleva a mirar algunas cuestiones, ¿no? El plebiscito del 88 tuvo un elemento que caracterizó o que lo hizo inédito también por la unidad de la oposición en ese minuto. Quienes estuvieron por el no lograron un arco de unidad. Había 14, entre partidos y movimientos, 14, ¿no? Y lograron unirse en torno a un comando único, el comando del no, ¿no? Que articuló a las fuerzas opositoras. Eran 14. Hoy día, fíjense ustedes que hay entre 11 entre partidos y movimientos políticos en Chile, 11, y tenemos a lo menos 4 comandos, ¿no? En la oposición, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un factor diferenciador de lo que ocurrió hace 32 años atrás, en donde la unidad, a 55 días del plebiscito, la unidad, ¿no es cierto?, en tener un solo comando, en tener una sola conducción de este proceso, pareciera que hasta ahora no está tan garantizada, ¿no? Y eso puede ser un factor importante en cómo se vaya a desenvolver esto, ¿no? Está claro, y todos los números lo indican, todas las proyecciones así lo señalan, que el apruebo va a ganar, ¿no? Prácticamente no hay dudas sobre eso, ¿no? Y tampoco que el mecanismo que se va a elegir es el de la convención constituyente, o sea, 100% de los convencionales elegidos, no la otra alternativa que la fórmula mixta, ¿no? Por lo tanto, ese elemento también lo tenemos claro. Pero lo que no tenemos muy claro, como digo, es cómo vamos a salir de este proceso después del 25 de octubre, si se consiguió de manera unitaria, bajo ideas, ¿no es cierto?, directrices que puedan organizar el trabajo de lo que viene en adelante, o más bien, ¿no es cierto?, estamos entregados a una situación compleja, porque como ya decía, de alguna manera el plebiscito está resuelto en su resultado, y por lo tanto pareciera ser que la verdadera disputa no va a estar ahí, sino que la verdadera disputa va a estar algunos meses después, en abril del próximo año, cuando se deben elegir a los constituyentes. Allí va a estar de verdad, ¿no es cierto?, el gran juego político, ¿no?, la gran disputa en cómo se eligen o a qué constituyentes se eligen, que son los que en definitiva van a redactar la Constitución, ¿no? Esas son las personas clave, ¿no? Por eso que muchos están planteando hoy día lo del plebiscito ya no es lo más importante y por lo tanto la importancia se va a trasladar a abril.
Y aquí yo anoto una segunda diferencia respecto al año 88. Yo noto una menor épica respecto de lo que ocurrió en el año 88. ¿No? Fue uno de los oportunidades, los demás son todos muy jóvenes, entonces probablemente no votaron en ese plebiscito del año 88. Yo voté, fue la primera vez en mi vida que voté, porque antes no podía votar porque no había elecciones, estaban digamos, no se permitía el proceso electoral. Yo voté en ese plebiscito del año 88 y fue realmente un proceso de mucha épica, ¿no? Había una lucha importante y había algo por lo que luchar realmente significativo. Esa épica yo no la observo tanto ya. Entre otras cosas porque, como digo, pareciera ser que está resuelto el resultado, ¿no? Claro, uno no se puede confiar en eso y dejar de ir a votar, pero yo noto, ¿no es cierto?, una falta de épica respecto de lo que pasó el año 88. Y por lo tanto es un factor que hay que tener en consideración, ¿no? Por lo tanto, como digo, la verdadera disputa, en mi opinión, va a estar puesta justamente en lo que va a ocurrir en abril, más que en lo que se va a resolver ahora en 55 días más, 50 días más, ¿no? Entonces, eso para notar ciertas diferencias, ¿no? ¿Cómo va a afectar finalmente el resultado? Supongamos que gana el apruebo, supongamos que se elige una mayoría de constituyentes, esos constituyentes empiezan a trabajar en abril del próximo año, ¿no? Tienen 9 meses, una vez que se instale los constituyentes, la convención, los delegados constituyentes, tienen 9 meses, ¿no es cierto?, para redactar el texto, más 3 adicionales, o sea, podrían tener 12 meses, o sea, podríamos llegar exactamente a pasar todo el próximo año, en marzo, abril del 2022, podríamos tener un texto constitucional, ¿no?, que apruebe esta convención. Recuerden ustedes que tienen que trabajar con una lógica de 2/3, 103 miembros para alcanzar los 2/3, o sea, hay que tener 103 miembros para ganar las varias mociones que se van a discutir en este proceso constituyente. Entonces, tienen un año para trabajar. Después de ese año, ¿no?, marzo, abril del 2022, no del 2021, ¿no?, el presidente, cuando recibe el texto, tiene 60 días para convocar al plebiscito de salida, que sí va a tener carácter obligatorio, a diferencia del de octubre, que el voto es voluntario. En el plebiscito de salida, sí, 60 días después, ¿no es cierto?, que el presidente lo promulgue, tendrá que realizarse ese plebiscito. Es decir, estamos hablando, en el mejor de los casos, agosto, septiembre del año 22 para realizar el plebiscito de salida, si es que todo marcha más o menos con el timing que está establecido en este proceso, ¿no? Por lo tanto, frente a la pregunta de cómo podría afectar entonces todos estos movimientos, todos estos cambios precisamente a la estructura de la administración pública, y ya Gladys señalaba cuáles eran los temas esenciales que podrían verse afectados por los cambios. La verdad que yo tiendo a pensar que no va a afectar mucho por ahora, ¿no? O no necesariamente, como les gusta decir a los abogados, no va a afectar necesariamente, ¿no es cierto?, a las estructuras de las que Gladys hacía mención, ¿no? Porque probablemente muchas de ellas también requieran de algunas leyes que lleven a modificarlas, ¿no? No vamos a tener, por lo tanto, creo yo, un efecto dominó. No es que porque se apruebe la Constitución, una nueva Carta Fundamental, eso va a gatillar una serie de cambios, ¿no es cierto?, y por lo tanto afecte, por ejemplo, la ley de bases, ¿no? Podría hacerlo, pero también podría no ocurrirlo, ¿no? De allí, por lo tanto, creo que se abre un espacio de bastante incertidumbre, ¿no? Pero nosotros las personas tenemos que saber manejar la incertidumbre, no porque sea una incertidumbre nos vamos a paralizar frente a eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, después de que se apruebe el plebiscito de salida, ¿no?, y se promulgue la Constitución, lo que vamos a tener es un periodo que no sabemos cuánto puede durar, de lo que Gramsci, aquellos que les gusta la teoría, ¿no es cierto?, Gramsci llamaba el interregno político, ¿no? ¿Y qué es lo que era el interregno político para Gramsci? Ese periodo en que lo viejo
no terminaba de morir, pero lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Es como ese momento del paso del día a la noche, ¿no? A esa hora, a las 5 de la mañana, qué sé yo, cuando empieza como a despuntar el amanecer, ese periodo es un periodo muy extraño, ¿no? Entre el que termine la noche y comience el día. Bueno, Gramsci llamaba ese periodo el interregno político. Yo creo que nosotros como país vamos a entrar en ese periodo de interregno político, ¿no? En donde probablemente los cambios no se vayan a dar con la celeridad que nosotros creemos. Por eso digo que no tengo la expectativa de que no vamos a tener un efecto dominó, ¿no? Y por lo tanto no creo que vaya a cambiar radicalmente en 2 años, ¿no? La situación, por ejemplo, de la administración pública en Chile, ¿no? No es que se vaya a alterar completamente la actual estructura, el sistema del servicio civil, todo lo que es el andamiaje hoy día institucional respecto a la administración pública. Y que probablemente, o no necesariamente, ¿no es cierto?, sí podamos observar algunos cambios, porque evidentemente aquí estamos hablando de un cambio mayor, ¿no? Lo señalaba muy bien Gladys respecto de los efectos que tiene un cambio constitucional. Por lo tanto, y con esto voy a ir cerrando, lo que yo quiero transmitir es que tenemos que hacernos cargo de 2 cuestiones, ¿no? Este es un proceso muy, muy interesante que nos va a tocar vivir, ¿no? Pero que va a generar mucha incertidumbre. A los seres humanos, a las personas, no nos gusta o tenemos dificultad para enfrentar la incertidumbre, que siempre queremos tener certezas, ¿no? Siempre queremos tener seguridades, no salir de nuestra zona de confort, tener todo controlado. Bueno, eso no va a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto la sociedad, en este caso la sociedad chilena, va a tener que acostumbrarse a un periodo de inestabilidad, ¿no? Cuando las democracias están relativamente consolidadas o consolidadas, pueden procesar bien estos momentos de inestabilidad y incertidumbre. Y eso es lo que yo espero, ¿no? Que nuestro sistema democrático pueda procesar bien esa inestabilidad, bien esa incertidumbre, hacerse cargo o enfrentar bien este interregno, ¿no?, que vamos a tener entre que se aprueba la Constitución, entra en vigencia, ¿no es cierto?, y desaparece la Constitución del 80, porque hasta ese minuto, o hasta el momento en que la Constitución nueva no esté promulgada, sigue rigiendo la Constitución del 80 y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia, ¿no? Por eso digo que, y me gusta esa idea esa frase de Gramsci en que lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. A eso es lo que nos vamos a estar enfrentando en los próximos 2, 3 años, ¿no? Y por lo tanto, esto no es algo que se acabe el 25 de octubre, o que se acabe el 11 de abril, o cuando se elijan los constituyentes, o cuando se haga el plebiscito de salida, o cuando se promulgue la nueva Constitución, ¿no? Por eso es que digo que tenemos que tener una actitud como sociedad, ¿no es cierto?, que pueda hacer frente a una situación de inestabilidad, de falta de certeza, y en el caso de la administración pública todavía más, ¿no? Y allí el rol de los administradores y las administradoras públicas sin duda va a ser muy, muy importante para poder mantener en ese contexto de incertidumbre, en ese contexto, ¿no es cierto?, de inestabilidad que vamos a tener, el funcionamiento necesario del Estado y de nuestras instituciones para que el país, ¿no es cierto?, procese normalmente y se haga cargo de las dificultades que vamos a tener en un proceso que comienza ahora el 25 de octubre, pero cuyo resultado final no conocemos, pero sí lo que sabemos y lo que podría yo afirmar es que va a ser de bastante incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Marco Moreno, por este análisis. Sin duda, hay mucho trabajo por delante, y para lo cual vamos a tener que prepararnos todas y todos, ¿eh? Es uno de los objetivos de este conversatorio, relevar la importancia que nos ha señalado el doctor Marco Moreno respecto a este tema y la trayectoria y la itinerancia que va a tener este proceso. Ahora bien, les quiero comentar que nos han llegado bastantes preguntas, las cuales hemos sistematizado en 3 grandes preguntas para cada uno de nuestros ponentes. Vamos a mencionarlas para que después de señalárselas, pasen a responderla en este conversatorio. A la profesora
Gladys Camacho, le vamos a hacer la siguiente pregunta que nos ha llegado y que hemos, les insisto, condensado debido a la gran cantidad de consultas que nos han llegado a nuestros chats. Dice lo siguiente, profesora Gladys Camacho, ¿cuál cree usted que será el foco de la actividad sustancial de la administración del Estado tras una nueva constitución? ¿Y cómo afectará en sus principios declarados en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado? Ya lo mencionaba también el profesor Marco Moreno. Hay varios paradigmas ahí que se plantean en esta ley que podrían verse afectados para lo que es una óptima gestión. Por ejemplo, la actual Constitución en el artículo 38 garantiza la carrera funcionaria a través de esta misma ley. Sin embargo, el sistema político de todos los colores la soslayó a partir de 1990 a la fecha. ¿Cómo en la nueva Constitución se hace efectivo este derecho de la carrera funcionaria en un Estado que no debería ser subsidiario, al menos en ámbitos estratégicos como la salud, la educación, la seguridad social? Esa es una primera gran pregunta que hemos sistematizado para que nos responda la profesora Camacho. Una segunda pregunta viene planteada de la siguiente forma. ¿Cómo cree usted, profesora Camacho, que se materializará la gestión pública con el derecho administrativo tras la pandemia y una nueva constitución en cuanto a la agilidad de los procesos, la agilidad de los actos administrativos y sus procedimientos, la jerarquía y arquitectura de la administración pública y las respuestas a las futuras emergencias que tendremos, ya que esta emergencia sanitaria probablemente no sea ni la primera ni la última? En base a esto, ¿será una administración pública más rápida? ¿Será más lenta? ¿Será más eficiente? ¿Será más cercana? Esto básicamente en base a una crítica que hace la ciudadanía en torno a la lentitud de la administración pública para resolver no solo hoy, sino que hace tiempo los problemas ciudadanos. Y finalmente, una tercera pregunta que hacen algunos estudiantes de administración pública es la siguiente. Una de las fuentes epistemológicas de la administración pública es el derecho público. ¿Cuáles cree usted que serán las innovaciones que deberá introducir el derecho administrativo en la nueva Constitución para robustecer el rol del Estado al servicio de la ciudadanía? Esto, ya que existen amplios consensos sobre una estructura que abarque a mayores espectros de la sociedad sin restringir su libertad. Entonces, ahí tenemos las tres preguntas, tres grandes preguntas en torno a este tema, desde el punto de vista del derecho público, que es muy cercano a la administración pública, ya lo mencionaban algunos estudiantes. Tenemos las preguntas para el profesor Gerardo González. La primera versa de la siguiente forma. ¿Cree usted, profesor Gerardo González, que tras una nueva constitución podríamos en Chile tender a un gobierno regional más que a un gobierno central? Y en este sentido, ¿cuáles serían las competencias institucionales y de capital humano que se requieren para lograr aquello? Todo esto desde el punto de vista de la regionalización y cómo una nueva constitución debería tender a ello. ¿Cuáles serán los elementos, y esta pregunta es muy importante, de gobernanza regional que deberían dar sustentabilidad al modelo? Esa es la primera pregunta para el profesor Gerardo González Águila. Le reitero que nos han llegado una cantidad enorme de preguntas que estamos sistematizando. La segunda pregunta dice lo siguiente. Frente al desconfinamiento que están viviendo algunas regiones y que ha sido permitido
por la autoridad sanitaria. ¿Cree usted que las elecciones de gobernadores regionales deberían realizarse? Ya que hay algunas autoridades o algunos políticos que han mencionado que estas elecciones podrían suspenderse debido a la gran cantidad de elecciones que se vienen el próximo año. Entonces, ahí hay una pregunta que es clave, sobre todo para lo que son las regiones. La tercera pregunta dice lo siguiente: como administrador público, ¿cuál cree usted que son las grandes demandas que las regiones tienen con la administración pública y con un cambio constitucional el cual podría resolver estas demandas? Ahí finalizamos con las preguntas que nos han llegado de nuestros asistentes a el profesor Gerardo González. Pasamos a las preguntas que nuestra asistencia ha realizado el doctor Marco Moreno y que hemos intentado sistematizar, les reitero, para poder responder con ello. La pregunta al doctor Marco Moreno dice así: desde el estallido social es que no se ha visto la figura del presidencialismo que nos rige actualmente en nuestra Constitución. Por ejemplo, aquello quedó plasmado en los acuerdos parlamentarios de octubre, en el desempeño de los ministros de gobierno frente a la pandemia y las diversas iniciativas de ley que se han implementado. ¿Cree usted que se acabó de facto el sistema presidencialista? Y si es así, ¿cuál debiera ser el modelo a seguir en vista de las circunstancias nacionales y mundiales que estamos viviendo? La segunda pregunta que hemos sistematizado referente a la presentación que nos hizo el profesor Marco Moreno, dice en relación con lo siguiente. Y esto es una pregunta que quizás sea que por eso decidimos plantearla. Dice, la administración pública no es neutral. Diseña y ejecuta políticas públicas con un foco que le entrega la política gubernamental. Y es por eso que los altos directivos y jefaturas intermedias tienen una generación mixta, política y técnica. La ética de la neutralidad en las y los funcionarios públicos tampoco es un canon. ¿Cuáles serán las reglas del juego político para una nueva administración pública? ¿Cuáles serán sus estilos, sus prácticas, la gobernabilidad al interior de la estructura de la administración pública y cuáles serán sus restricciones? Y finalmente, la tercera pregunta que hemos sistematizado para lo que es el profesor Marco Moreno, dice lo siguiente: ¿cómo cree usted que una nueva constitución debiera describir un nuevo rol del Estado? Ello en vista de las crecientes demandas ciudadanas hacia la administración pública y hacia la crisis sanitaria, el sistema de protección social, la educación, entre otras. Pues bien, les agradecemos a quienes nos han hecho estas preguntas a través de nuestro chat, a través de WhatsApp, a través de nuestros correos electrónicos, y damos paso para que la profesora Gladys Camacho pueda ir respondiendo esta batería de preguntas que le hemos hecho, con posterioridad del profesor Gerardo González y finalmente don Marco Moreno. Profesora Gladys, por favor. Bien, gracias. Interesantes preguntas, además totalmente actuales, y creo que desde la preocupación de quienes están en responsabilidades en la administración. Yo creo que justamente uno de los puntos que planteé es el debate sobre la profesionalización de la administración del Estado, defender esa profesionalización sobre la base de la carrera administrativa. La experiencia reciente, por ejemplo, que está profundizando mucho la fragmentación política y casi un cierto pseudo parlamentarismo de facto que
que debilita mucho la figura presidencial y por conexión también a todas las demás jefaturas administrativas, ¿no? Por la gran dependencia que hay digamos, con la figura del presidente de la República. Creo que justamente nos demandan a que si nosotros tuviéramos una administración pública un poco más independiente o más autónoma de estos vaivenes políticos, creo que podríamos mantener un funcionamiento mejor, digamos, del Estado. Eso se puede lograr tal vez intentando que la carrera administrativa se diseñe con ciertas digamos, directrices, desde considerar la administración pública como un gran sistema, es decir, que uno pueda hacer carrera a través de todo el sistema de administración del Estado, y no dentro de un servicio, no reservarse, digamos, esta carrera a través de, digamos, y que cada servicio tenga una carrera distinta. Y lo otro es que se reserven hasta el segundo o el tercer nivel, digamos, hasta el segundo nivel directivo de cada servicio, para que sea ocupado por concurso entre los de carrera, aun cuando no sean estables, digamos, que puedan tener un periodo de rotación y después de retorno, pero que lo desempeñe sea alguien que provenga de la carrera administrativa, ¿no? Que llegue hasta el jefe de división, por ejemplo, la ocupación por cargos funcionarios. Ahora, el foco, me preguntaban sobre el foco. Yo creo que lo que pasó en octubre y lo que pasa ahora con la pandemia nos ha hecho como sociedad ser conscientes que hay que emprender un cierto proceso de republificación de ciertas actividades, ¿no? De ciertos servicios esenciales, ciertos servicios públicos que la sociedad ya no tolera que esto sean de cargo o de responsabilidad no estatal y con juegos de libre mercado. Y yo avisoro que eso debiera también plasmarse también en la carta con ciertas restricciones, sin que sea una carta reglamentarista, ojo, pero hay cosas que la experiencia nos dice que debiéramos asegurarlas por lo menos ahí. Y en materia de gestión pública, cómo podemos agilizar los procesos, algo que ya venía en camino, pero creo que la pandemia ha acelerado con la utilización de los instrumentos telemáticos, con el teletrabajo, pues se viene fuerte que es la implementación del procedimiento administrativo electrónico, por ejemplo, que se está esperando una reglamentación de la ley que, digamos, que con el que se introduce esta forma de tramitación por defecto, y también una profundización de lo que se conoce como gobierno electrónico, como una forma de relacionarse con el ciudadano a través de estas herramientas, digamos, de las nuevas tecnologías. Creo que por ahí va, y por ahí vamos a tener que, digamos, transitar, ¿no? También, en relación con el futuro, digamos, del derecho público, del derecho administrativo y cómo esto puede fortalecer el rol del Estado, yo creo que hay cosas que son sustanciales, que hay que tenerlas, digamos, y elevarlas al máximo nivel. El principio de transparencia. El principio de transparencia no tiene que ser una declamación, no tiene que ser, digamos, solamente el entregar una información, sino que tiene que ser una forma de conducta, ¿no? Y una actitud de las autoridades y de quienes están gestionando las cosas públicas. La accountability, el rendir cuentas, la responsabilidad. Es decir, que tenemos que acentuar, digamos, y garantizar que esos pilares que nos permiten, digamos, neutralizar, porque hoy en día hemos despertado también con que la corrupción en Chile era más
estaba más presente de lo que nosotros pensábamos. Siempre salíamos en todos los rankings como uno de los países mejor evaluados en transparencia y digamos, menos corruptos. Y hoy tenemos varios casos que nos dicen que esto no era tan así. Y entonces creo que con esos pilares que sean, digamos, que se haga una fuerte también capacitación, no solamente, digamos, en materia de gestión, sino también en imbuirlos de ciertos valores de integridad pública, digamos, que tengan que consolidarse dentro del cuerpo funcionarial. Eso, digamos, por ahí, algunas ideas que se me ocurren en relación con las preguntas que me plantearon. Gracias, Andrés. Muchas gracias, profesora Camacho. Profesor Gerardo González, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de responder las tres preguntas y antes de la primera, quería enfatizar de que el proceso constituyente, en definitiva, es un poder constituyente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo, la Constitución del 80 que nos rige, y que el 2005 más bien fue una reforma y no una nueva Constitución de Lagos, el poder constituyente de la Constitución del 80 fue la Junta Militar. Eso para ponerlo, digamos, en ese contexto, ¿ya? Vamos a la pregunta que dice respecto a un gobierno regional, más que uno central y competencias profesionales y capital humano, respecto a la regionalización, y cuáles elementos de gobernanza regional que den sustento al modelo. Bueno, este es un tema apasionante de la regionalización. Y en ese sentido, voy a partir por la segunda parte, que es lo de la gobernanza. Es una traducción, digamos, de governance del inglés al español, y que los españoles, conociendo bastante bien, digamos, el contexto y la aplicación de la gobernanza en las comunidades autonómicas en España, dice relación con, digamos, la mancomunión, incluso constitucional, de las regiones autonómicas para poder generar capital social, ¿ya? Entonces, la clave dentro de eso es la interrelación que tiene cada comunidad y sus correspondientes alfileres de enlace con otras para poder generar, digamos, una sinergia superior a la particular. Y en este contexto es muy importante la pregunta porque cuando hablamos de regiones y de regionalización y de estado regional, porque existen los estados regionales, voy a citar dos por esencia que en el mundo son referentes: el estado regional italiano y el estado regional alemán, ¿ya? De ahí sigue el español, pero que es más bien una visión autonómica, pero ojo con esos dos modelos que, digamos, son muy, muy interesantes de empezar a abordarlos porque nuestras regiones no tienen nada que ver con un estado regional. Nosotros convivimos, como yo les comentaba, digamos, en la presentación, dentro de un estado unitario con regiones que en el fondo reciben las migajas en términos de presupuesto a través del FNDR, de los ISAR, de los IRAL, en fin, que no tienen nada que ver con la generación de recursos que tiene cada región. Otra cosa sería la existencia de impuestos regionales que no existen. Entonces, esa es la discusión que se viene. Y para ello, entonces, se necesita, digamos, de la generación, primero de capital social, que yo creo que Chile, después de este despertar social tan importante, está generando capital social, y qué mejor que a través de la implementación de una nueva carta, eventualmente como una nueva constitución. Por lo tanto, ahí encontramos un primer eslabón perdido que es fundamental para encarar un nuevo proceso y para empezar a repensar la existencia tal vez de un Estado más mixto o incluso con tinte más regionalizado que el que tenemos, digamos, solamente en la letra hoy en día, ¿ya? Entonces, los elementos de gobernanza regional evidentemente no existen, en definitivas cuentas, porque no tenemos un Estado regional que funcione las regiones, digamos, con una dinámica distinta a un Estado unitario. Ese es el gran problema, ¿ya? Pero existe la posibilidad de cambiarlo. Lo segundo, desconfinamiento de regiones, elección de gobernadores regionales deberían realizarse, por supuesto que sí. El plebiscito del 25 de octubre se iba a realizar en el mes de abril, y en el mes de abril estaban los malls, los centros comerciales absolutamente aún abiertos.
han habido muchas suspicacias y dudas también y críticas respecto al manejo del gobierno, del Ministerio de Salud con las cifras, muy cuestionadas incluso por la propia Contraloría en el número de fallecidos. Por lo tanto hay un alto cuestionamiento a las cifras, al tema de las cuarentenas, a los desconfinamientos, donde mucha gente dejó incluso de creer y de confiar en esas cifras. Entonces ya se está demostrando que independientemente a COVID o sin COVID, la ciudadanía se va a pronunciar de manera masiva en el próximo plebiscito de octubre, y entonces más aún es necesaria la existencia del próximo plebiscito, que no debería ser, digamos, inamovible. Las regiones necesitan elegir a su autoridad. Las y los intendentes son absolutamente serviles del presidente y del poder central, y pueden ser removidos en cualquier momento. Pues bien, con la nueva figura de gobernador regional van a lo menos la garantía es que duren los 4 años que está previsto que sea así. Por lo tanto, ahí ya tenemos un gran cambio y las regiones necesitan, digamos, elegir a su autoridad. Recuerdo que, por ejemplo, con lo que les comentaba de la división político-administrativa, también de la generación de autoridades y la dependencia jerárquica que instauró Pinochet, él dijo que desde el presidente, el ministro, dependía, hasta los alcaldes eran designados en dictadura. Y eso cambió recién en el año 2004, porque hasta ese momento se elegía en una misma papeleta a los concejales, y dentro de ellos al que tenía más votos era alcalde. Pues bien, después del 2004 entonces se hace la separación de las papeletas. Por lo tanto, sí o sí se tienen que realizar estos procesos electorales desde mi punto de vista. No hay ningún impedimento para ello. Y la última, ¿cuáles creen que son las grandes demandas de las regiones respecto a la administración pública y respecto al cambio constitucional que deberían resolver estas demandas? Bueno, lo primero, el cuoteo político. El cuoteo político en la administración pública ha sido un germen que ha estado presente y que se ha ido masificando, y que hoy día no hay cómo, digamos, evitarlo, pero sí hay un camino a resolver, y el que siempre se pregona en los congresos de administración pública, y que lo debatimos con las autoridades que a veces están de turno a nivel de gobierno, y es que se debe implementar una política pública de mayor profesionalización al interior de la administración pública, y también al interior del gobierno, ¿ya? Porque el excesivo número de personas que ingresan cuando hay un cambio de gobierno a las direcciones centrales de la administración pública, a veces con solo cuarto medio, sin tener ninguna experiencia más que ser militante o amigo de un parlamentario, ¿verdad? Entonces se contamina el ambiente, digamos, del funcionariado público, que se generan tensiones innecesarias, se atrasan, digamos, la implementación de políticas que son necesarias para la ciudadanía. Por lo tanto, en ese sentido, creo que se requiere de una mayor profesionalización a gran escala a nivel nacional y también a nivel regional, para tener mejores y mayores capacidades. Hoy día lo hacen las instituciones de educación universitaria, que preparan, digamos, los cuadros para tener profesionales de mejor nivel que aquellos que ingresan por otros caminos. Así que yo creo que ese es el gran reto, no tan solo de las regiones, sino que un reto país. Muchas gracias, profesor Gerardo González. Damos paso finalmente a las respuestas que nos va a ilustrar el profesor Marco Moreno. Gracias, Andrés. Sí, 3 preguntas muy, muy interesantes. La primera sobre el tema de la figura presidencial. Yo creo que efectivamente, y se planteaba ahí en la pregunta, estamos en un momento de una profunda crisis de la figura presidencial o el sistema presidencialista en Chile tal como lo hemos conocido. Así como se lo imaginó Portales en la década del 30 del siglo XIX, ¿no? En donde él hablaba de un Estado en forma, ¿no? Que funcionaba, entre otras cosas, porque había un engranaje muy importante, que era la presidencia de la República. El país, decía Portales, siempre se estaría o se gobernaría solo por el peso de la noche. Digamos, todo funcionaría bien si eso, que era el engranaje fundamental, que era la presidencia de la República, que él tomaba esa figura desde la corona española, la trasladaba a esta idea, ¿no es cierto?, un presidente omnipotente, los países el país podría funcionar. Y así ocurrió durante prácticamente un poco más de un siglo, digamos, un poco más de un siglo, en donde nosotros teníamos una suerte de reverencia, de respeto por la figura presidencial,
¿no? Por esta figura de la presidencia de la República, independientemente de quién gobernara, ¿no? Hemos tenido gobiernos de distinto tipo, incluso con dictadores entre medio, ¿no? Y por lo tanto había una cierta valoración de esa figura. Pero yo creo que eso hoy día ya está absolutamente, ¿no es cierto?, sumido en una profunda crisis, entre otras cosas porque lo que lo ha terminado por horadar es un problema de la confianza, ¿no? Cuando los ciudadanos, la ciudadanía, deja de confiar, ¿no?, en su autoridad, por las razones que podríamos tener mucho tiempo para analizarla, cuando se pierde la confianza de manera irremediable, está infringiéndole se está infringiendo un daño muy severo, ¿no es cierto?, a esta figura presidencial. Y en el caso de la actual situación de la presidencia de la República, fíjense que yo creo que tiene que ver menos, no tiene que ver solo con Piñera, ¿no? Piñera, evidentemente el presidente Piñera ha enfrentado primero la crisis del estallido social, después la pandemia, de una manera sobre la cual podemos tener muchas críticas. Pero efectivamente el principal problema es que los ciudadanos ya no confían en los presidentes, ¿no?, en las soluciones que los presidentes plantean, ¿no? Y por lo tanto, al no haber un mecanismo como existe en un sistema parlamentario o en un sistema mixto como el francés, ¿no es cierto?, para efectivamente producir la alternancia o el cambio frente a una situación de este tipo, se corre el riesgo de amenazar de manera muy severa la gobernabilidad de un país, ¿no? Si un presidente efectivamente no puede ser removido y el tema no se puede tocar. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, antes del 3 de marzo, cuando fue detectado el primer caso de coronavirus en Chile, en realidad estábamos hablando de la continuidad del periodo o del mandato presidencial del presidente, ¿no? Había muchos, entre ellos yo también, que pensaba que estaba seriamente tenía una serie de dificultad el presidente para poder terminar su mandato, ¿no? Y el paréntesis de alguna manera, el paréntesis que generó la pandemia de alguna manera le dio una oportunidad al gobierno que no ha sabido aprovechar. Entonces, yo creo que la confianza en la autoridad presidencial y en su equipo hoy día está irremediablemente perdida, ¿no? En este gobierno, pero en general, los ciudadanos ya no están confiando, ¿no es cierto?, en esa figura presidencial, como digo, como se lo imaginó en algún momento Diego Portales y como se mantuvo después en los restantes presidentes de la República, ¿no? El presidente Patricio Aylwin y Ricardo Lagos quizás fueron los últimos que de alguna manera expresaron esta figura, ¿no es cierto?, prácticamente intocable de la presidencia de la República, ¿no? Y por lo tanto creo que de ahí en adelante o con los otros presidentes hemos visto un deterioro de esta figura presidencial. Por eso que efectivamente una de las cuestiones que inevitablemente tenemos que discutir en el actual proceso constituyente en marcha es el cambio del régimen político, ¿no? Evidentemente el presidencialismo tal como lo conocemos hoy día, no solamente en Chile, sino que en América Latina también está agotado, ¿no? Se necesitan otros mecanismos que permitan enfrentar las crisis políticas que están teniendo de manera cada vez más frecuente los gobiernos por las dificultades que tienen para gobernar. Por lo tanto, hay que pensar en otras alternativas. ¿Cuáles son los modelos que conocemos? Tampoco es que haya mucho, ¿no? El parlamentarismo, que genera muchas críticas por la experiencia que tuvimos en Chile en el cambio de siglo, paso del siglo XIX al siglo XX, una experiencia fallida de parlamentarismo, aunque algunos dicen que no hubo tal parlamentarismo, y otros entonces han empezado a hablar del modelo francés, que es un modelo mixto, como una buena alternativa, ¿no es cierto?, en la que podríamos pensar para Chile, precisamente ahora que tenemos la oportunidad de revisar eso. Por lo tanto, ese es un tema que efectivamente es necesario cambiar porque está irremediablemente agotada la figura presidencial. Podría decir que hay presidente en Chile, pero no tenemos presidencia, ¿no? Lo que se horadó, lo que se debilitó es la presidencia de la República, ¿no? Por eso digo que hay presidente, pero no hay presidencia de la República, ¿no? Y eso es evidentemente lo que tenemos que modificar y reformar. Sobre las reglas del juego político para una nueva administración pública, es una ecuación bien difícil, porque efectivamente, como Andrés lo planteaba muy bien, ¿no?, esta ecuación que tenemos hoy día entre un componente basado en el mérito, en las capacidades, ¿no es cierto?, y el otro componente político hasta ahora no ha sido una ecuación muy virtuosa, ¿no?
no se ha resolvido bien, y porque el componente más meritocrático, ¿no?, pareciera ser que al final no pesa suficientemente porque se impone la lógica política, ¿no? Todos ustedes conocen cómo funciona la alta dirección pública, cómo son estos concursos que finalmente, ¿no es cierto?, terminan eligiendo, y lo señalaba Andrés, de alguna manera terminan, ¿no es cierto?, siendo cooptados políticamente por los gobiernos de turno, quienes van a ser nombrados en esos cargos. Por lo tanto, este es un tema que también habrá que revisar a la luz de este proceso en el que hoy día estamos inmersos. Evidentemente, quizás esto no tenga que estar establecido en la Constitución, serán otras leyes especiales las que regulen de mejor manera y de manera más virtuosa esta mezcla que tenemos en Chile, que se ha querido plantear como una mezcla buena, pero yo tengo mis dudas de que efectivamente sea tan virtuosa como se nos pretende, o algunos pretenden hacer mostrar, que es el sistema de alta dirección pública. Ustedes conocen mucho mejor que yo las dificultades que hay allí, y creo que no existe ese balance entre el mérito, ¿no es cierto?, y el componente político para poder efectivamente contribuir de mejor manera a tener una buena administración pública. Por último, el rol del Estado en la nueva Constitución es una gran pregunta. Muchos creen que hoy día, solamente terminando con el rol subsidiario del Estado, el problema se va a resolver. Pero eso es una mirada muy simple del problema. El problema es mucho más profundo, el problema es mucho más complejo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a enfrentar problemas complejos con soluciones simples. Y en realidad este es un problema complejo que requiere una solución compleja. No podemos resolverlo solamente con una respuesta sencilla y única que diga si vamos a tener un estado de bienestar nuevamente como tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, o vamos a volvernos, ¿no es cierto?, a un estado subsidiario. Esa disputa hoy día está señalada y se ha resuelto de distinta manera en distintos textos constitucionales en el mundo. A mí me gusta una respuesta que hay en la Constitución holandesa. Me ha llamado mucho la atención, siempre los holandeses son muy prácticos, pero fíjense que el artículo 20 de la Constitución holandesa, de la Constitución de los Países Bajos, en el inciso 1 dice textualmente: los poderes públicos velarán por la seguridad de subsistencia de la población y por la distribución de la prosperidad material. O sea, me parece que es una definición muy sencilla, ¿no? Está en la Constitución, en el artículo 20, les recomiendo que lo revisen, de la Constitución de los Países Bajos, pero que de alguna manera ofrece una respuesta muy práctica, ¿no? No hay una discusión ideológica allí presente, pero se le asigna un rol muy importante al Estado, ¿no? Los poderes públicos tienen que velar por la seguridad de subsistencia de la población y por la distribución de la prosperidad material, ¿no? Un mandato claro para el Estado, un mandato preciso, no hay interpretaciones, ¿no? Nadie puede acusarlo de subsidiario o de estatista, ¿no? Es muy precisa la función que se le entrega a los poderes públicos, y por lo tanto yo creo que tenemos que pensar más en ese tipo de fórmulas que en grandes discusiones doctrinarias o ideológicas acerca del rol del Estado. Necesitamos ser más concretos, porque la gente nos está demandando hoy día ese tipo de soluciones. La gente lo que quiere son resultados, para eso elige a un gobierno, para que genere resultados. Y las dificultades que hoy día nuestros gobernantes no tienen necesariamente las herramientas para enfrentar ese problema que puede ser tan simple pero tan complejo a la vez, como es generar los resultados que se necesitan. Creo que en nuestras constituciones puede estar, pero me gusta esa manera en que la Constitución holandesa, en su artículo 20, resuelve de manera muy concreta y muy precisa cuál es el rol que debe tener el rol del Estado. En el caso de ellos, como digo, velar por la seguridad de la subsistencia de la población y también por la distribución de la prosperidad material, es decir, por la distribución adecuada de la riqueza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Marco Moreno. Hemos llegado al fin de nuestro ciclo. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación en este último conversatorio que hemos denominado Administración Pública y una nueva Constitución. En este ciclo que llamamos Desafíos de la Administración Pública post-pandemia, hacia nuevas perspectivas, modelos y paradigmas.
queremos agradecerles también a nuestros ponentes, a la profesora Gladys Camacho, al profesor Gerardo González y al profesor Marco Moreno, quienes nos han dado luz respecto de este tema. Con ello esperamos haber contribuido al perfeccionamiento profesional, científico y tecnológico de las y los administradores públicos de Chile, a los estudiantes de la carrera a nivel nacional, y también velar por el desarrollo y el prestigio de las instituciones donde cada uno de ellos se desarrolla. También queremos darle un fuerte reconocimiento al Consejo de la Orden Profesional, a los socios, a las socias del gremio y al Departamento de Comunicaciones que hicieron posible la coordinación de estas actividades. Finalmente, las dejamos y los dejamos invitados a todos a estar pendientes de las actividades de la Orden Profesional, la cual cobija a las y los administradores públicos de Chile. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, Gladys. Gracias. Chao. Chao. Chao, un abrazo a todas y a todos. Chao, Marco. Un gusto que Chao a estén muy todos. bien. Chao, chao.